parte del programa con el licenciado Alexis Romero. Alexis Romero es un intelectual venezolano y ex diputado del Parlamento de su país. Y con él vamos a tratar los temas relacionados a la crisis venezolana, pero sobre todo los aspectos que han salido a la luz en estos días. La posibilidad efectiva de un acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición, además la posible celebración de las elecciones en el primer cuatrimestre del año. Sobre esta temática vamos a conversar con el licenciado Romero. El diálogo. Se ha anunciado, a propósito de las últimas jornadas, que hay una especie de entendimiento entre la oposición y el gobierno. Se habla de un preacuerdo. Se supone que si hay un preacuerdo, deberá haber un acuerdo final. ¿Tienes información sobre cuáles puntos han sido pactados en este proceso de conversación? Buenos días, un gran saludo a la revista 110, al pueblo dominicano y al pueblo venezolano. Evidentemente en América está y en el mundo pendiente de lo que sucede en Venezuela y básicamente en República Dominicana, a través de la generosidad del pueblo dominicano y del gobierno dominicano en prestar el país y en prestar los buenos oficios diplomáticos y políticos, a fin de que el gobierno venezolano encuentre salidas junto con la oposición a la grave crisis que vive Venezuela, que es evidente a nivel planetario lo que está pasando en Venezuela y que sin duda alguna nos corresponde a nosotros los venezolanos liderizar el proceso de llegar a acuerdos reales que permitan al pueblo venezolano dar con las aspiraciones que realmente queremos, que es la normalización de la vida en Venezuela, política, económica, social, y desde todos los puntos de vista ciudadanos que nosotros aspiramos. Evidentemente, en República Dominicana se viene dando un proceso de diálogo con algunos actores y tenemos entendido, manejamos información, por supuesto, lo que hacemos seguimiento y análisis del tema en Venezuela, tenemos fuentes de mucha información y muy creíbles que nos informan de que sí, efectivamente hay un preacuerdo que incluso lo anunció el presidente. Nosotros ya en horas de la tarde teníamos la información en tiempo real de que había un preacuerdo firmado del cual se le había encomendado al excelentísimo presidente Danilo Medina fuera el custodio del documento que había firmado como una especie de preacuerdo, donde quedaban nada más por fuera el tema de definir el tema de las elecciones en algunos puntos. Básicamente el tema de las elecciones se estaba manejando en cómo podría manejarse la fecha de las elecciones partiendo del mes de julio en adelante, precisamente para garantizar una campaña de igualdad, una campaña proporcional en cuanto a la igualdad, y a que la oposición, debido a la grave crisis que presenta también desde el punto de vista de la cohesión, la unidad y el liderazgo, les permitiera a ellos hacer incluso unas primarias para definir un candidato presidencial. Eso yo estimo que no va a tener mayores problemas en llegarse a un acuerdo en una fecha coherente, en una fecha consensuada entre el gobierno y los actores de la oposición. Y el otro punto que estaba también por definir era el punto del reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, que entiendo también allí hubo también algunos avances importantes. Los otros temas, lo que es el tema de la ayuda humanitaria, de el devolver los poderes a la Asamblea Nacional electa el 2015, de la liberación de presos políticos y definitivamente el sistema de transparencia del CNE, cómo podían ellos manejar lo que es el sistema de seguimiento y control del acto electoral a fin de dar las garantías necesarias para la oposición y para incluso la comunidad internacional, quien ha dicho, algunos actores han dicho que no van a reconocer las elecciones presidenciales. Entonces, allí hay algunas cosas que todavía están afinando, porque si gana la oposición, ellos no reconocerían, o entendemos que la comunidad internacional piensa que no reconocería las elecciones porque ya por adelantado
entienden que gana el presidente Nicolás Maduro. Y esas declaraciones, debemos reconocerlas, no tendrán mucho que ver con la decisión del gobierno de Venezuela de plantearse un proceso de elecciones nacionales presidenciales en el primer cuatrimestre del año y en un momento en que las fuerzas políticas están dialogando y que posiblemente no le dé tiempo para armar una campaña electoral. Supongo yo que eso se está discutiendo y pactando. Bueno, es lo que está planteando. Claro, Jesús. pero lo correcto en lo correcto desde el punto de vista de los entes internacionales es no decir no reconozco unas elecciones, sino mira, no me gusta, no creo que estas elecciones estén ajustadas por esto y por esto, porque en un proceso de diálogo se está tocando el tema electoral y es posible, yo veo muy probable de que se llegue a una fecha electoral consensuada, lo que sí, partiendo de esa hipótesis, deja sin argumento a los actores internacionales. Yo creo que el mensaje más bien de los actores internacionales es que ellos no ven probabilidad de que la oposición triunfe. Hay un detalle en lo que usted plantea. Dígame. Y es lo siguiente: los presos políticos que usted alude son presos de conciencia. Bueno, la pregunta cuando dice los presos políticos que ustedes aluden son presos de conciencia, el gobierno, se refiere usted al gobierno. No, o los que lo que alude el diálogo. Oí de boca suya que habían presos políticos. ¿Son de conciencia? Evidentemente en Venezuela hay presos políticos de conciencia. La definición de... Gente que está preso por sus ideas. Seguro, como también hay políticos presos Bueno. por acciones que no tienen que ver con ideas, sino con intereses. Entonces, habría que definir a nivel de detalle cuáles son los políticos presos y los presos políticos. Jesús, pero en la conversación dijiste algo que no quiero dejar pasar por desapercibido. Hablaste que posiblemente es que la comunidad internacional ve que la oposición no tiene ningún tipo de posibilidades de ganar las elecciones. ¿Bajo qué premisa tú haces una afirmación de esa naturaleza? Bueno, es evidente cuando nosotros hacemos lo que es un proceso de análisis electoral real sin la pasión, sino desde el punto de vista científico, numérico, tú tienes que considerar que tienes a 4 millones aproximadamente de venezolanos en el exterior inhabilitados para votar. Y la tendencia del voto de los venezolanos en el exterior es una tendencia que favorecería a cualquier candidato de oposición. Entonces, ya cuando una oposición que además está dividida, porque hace poco el diputado Américo de Gracia acaba de denunciar en la Asamblea Nacional que dirige la oposición que existe una práctica... Pero ¿no hay Asamblea Nacional actualmente? Sí, existe, funciona la Asamblea Nacional. Y ellos tuvieron una sesión hace poco donde ellos acaban de informar, de hecho la Asamblea Nacional nombró una comisión de la verdad, de hecho ahora para investigar algunos casos, y ellos tienen una funcionabilidad. Él acaba de denunciar de que en la Asamblea Nacional se conformó y en Venezuela existe lo que llaman el G4, los 4 partidos que deciden por todo el mundo. Entonces, él acaba de denunciar, el diputado Américo de Gracia, de que él no quiere ni imaginarse a esos partidos gobernando Venezuela bajo la fórmula como que están gobernando la Asamblea Nacional. Entonces él indicaba que realmente, y daba de manera muy certera en un punto sensible, que es lo que está pasando en Venezuela, que ellos no quieren cambiar de verdugo, o sea, no quieren salir de un verdugo para entrar en otro. Por eso es que el gobierno venezolano, quien tiene mayor capacidad de operación política y mayor capacidad de generar política y quien impone la agenda en Venezuela, se ha dado cuenta que la oposición no tiene legitimidad de representación, que la oposición se quedó sin el poder, sin el mandato de representar al pueblo. El pueblo le ha dado la espalda a los actores de la oposición y el gobierno sabe que unas elecciones en este momento tiene la mayor oportunidad de ganarla porque la oposición no está de acuerdo, porque el pueblo no quiere acompañar a la oposición y además porque también existen muchos elementos. Tiene 4 millones de venezolanos inhabilitados prácticamente para votar en esas elecciones, lo que convierte al gobierno... Pero es la primera vez que ocurre eso.
Claro, es primera vez. Yo creo que la diáspora venezolana se está dando por primera vez, porque cuando nosotros revisamos las diásporas en América Latina, cuando se dieron las famosas recetas del Fondo Monetario Internacional, cuando los gobiernos de América Latina quebraron, el colchón petrolero de Venezuela fue que sostuvo realmente, quien le sacó la tarea a los gobiernos de Latinoamérica. Y después, cuando vino el presidente Hugo Chávez, ya no era la migración que venía a apaciguar el tema económico, sino que Hugo Chávez salió a Latinoamérica a ofrecer apoyo petrolero, apoyo a las naciones, a fin de que cada quien, era más fácil apoyar a las naciones y que los connacionales de Latinoamérica estuvieran estables, y eso le genera estabilidad a Venezuela. La gente no entiende que la estabilidad de las naciones, de una nación, también afecta a la otra. El problema geopolítico que está pasando en la región de Venezuela, de 4 millones de venezolanos en el exterior, y de lo que está pasando en Venezuela, no solo está afectando a Venezuela en este momento, sino que va a afectar a América Latina en el futuro. ¿Y qué le impide a esos 4 millones ejercer su derecho al voto cuando ocurran las elecciones? Por un hecho fundamental. Cuando tú estás residiendo legalmente en el exterior, bajo un tránsito ordinario, a través de las embajadas, tú estás registrado y tú tienes un perfil de residente en el exterior, lo cual te ubica de manera programada y ordinaria en una boleta electoral que pudiera darse unas elecciones. Pero cuando hay una itinerancia con un flujo migratorio que está bajo condiciones inusuales y extraordinarias, no es posible que tú puedas hacer una base de datos, porque una persona hoy está en Colombia, pero mañana está pasando para Perú, y el otro de Perú entonces se devolvió para Colombia, y entonces es un flujo migratorio que no existe capacidad desde el punto de vista electoral de tú decir, en este momento vamos a hacer, y mucho más con la gran necesidad de generar garantías electorales. ¿A partir de cuándo no se permite a los ciudadanos venezolanos votar en sus relaciones diplomáticas en el exterior, digamos? ¿A partir de cuándo? No, se vota en el exterior, está pautado votar en el exterior. El problema es quiénes están legalmente autorizados a votar en el exterior. En el exterior están autorizados a votar los que legalmente están en otros países. Te pongo el ejemplo, en República Dominicana puede haber, por dar un número, 100.000 venezolanos. 100.000 venezolanos que no tienen estatus de regularización, no tienen residencia, han estado en estado de ilegalidad. Pero tienen cédula venezolana. Tienen cédula venezolana, pero no, pero no tienen la cualidad. Porque cuando tú vas a votar, tú tienes que ser un residente. Recuérdate que la organización se hace por mesas, se hacen por centros electorales. Entonces tú tienes que generar un sistema, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque eso se puede prestar incluso también al fraude. Los que entraron con visa de turista entonces no pueden optar por votar. Ningún ciudadano en el mundo en calidad de turista puede ejercer funciones electorales solo desde su país de origen, donde tiene que regresar. Si es turista tiene que regresar. Si usted está acreditado legalmente y vive y está en otro país en calidad ya de residente, con visas de trabajo y todo eso, entonces las sedes diplomáticas están obligadas por ley a garantizarte tu voto. Lo que no está garantizada una sede diplomática es a garantizar por ley. Ahora sí, dentro del acuerdo, del diálogo, se llega a un consenso de generar mecanismos que permitan a todo ese flujo que anda itinerante en el país, fuera del país, entonces pudiera darse un proceso de votación, pero te consigues entonces con otra realidad. Ahora mismo, ¿qué tipo de documentación van a presentar? Pasaporte, van a presentar cédula. O sea, es todo un proceso que además complica las fechas. Pero solo personas que no están de acuerdo con Maduro han salido de Venezuela. No necesariamente. Pues tú estás atribuyendo que el grueso entonces es de oposición. Escucha, perdóname, estoy hablando de que evidentemente hay mucha gente que hay un voto duro de la oposición, porque normalmente el que ha salido de Venezuela en su alto porcentaje ha sido tratando de huir de lo que está pasando en Venezuela, y también mucha gente que está en contra del gobierno. Entonces, determinar eso evidentemente no es tan fácil, pero evidentemente estás dejando 4 millones de personas sin votar, lo que de alguna manera indica que eso afecta a los resultados. ¿Quién estableció ese número
4 millones. Esa es una estadística que se está tomando desde Venezuela porque evidentemente la gente que sale del país queda registrada y esos son informes no oficiales. Pero la gente que sale no puede volver. Claro que puede volver. Ah, pues no hay diáspora entonces. Diáspora es dispersión, que eso no es puede verdad. volver. Hay una dispersión, no hay una diáspora legal, hay una diáspora voluntaria. El presidente Maduro ha manifestado ya su decisión, su determinación de concurrir como candidato a las elecciones generales de Venezuela cuando se realicen. ¿Crees tú que la presencia de Maduro y su permanencia en el poder va a contribuir a resolver la difícil situación de Venezuela? Yo creo que la situación de Venezuela hay que mirarla desde la más alta profundidad. Yo le comentaba a un amigo que me preguntaba sobre lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que en Venezuela está pasando un proceso histórico que va a permitir que el pueblo venezolano en los próximos años no solo salga de la crisis, sino se convierta en una de las naciones mucho más vibrantes económica, política y socialmente que existe en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque de las grandes crisis es que tú te das cuenta. Yo le decía a ese venezolano, mira, cuando nosotros nos conseguimos en nuestra época en Latinoamérica, que los dueños de las panaderías, los dueños de los restaurantes, los hijos de los inmigrantes vivían bien y los inmigrantes vivían bien después que vinieron de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, es que definitivamente la Segunda Guerra Mundial y todo el desastre que pasó en Europa al final repercutió positivamente en las generaciones futuras. Ese sentido de unidad familiar, de trabajo, de salir adelante, de prosperar, de cuidar cada dólar, cada bolívar, de cuidar o sea, de darle el verdadero rendimiento al tema familiar, va a permitir que el derroche venezolano, que se venía dando históricamente producto del petróleo, de la gran abundancia, y que ahora el venezolano está diseminado en el planeta y está sufriendo una crisis interna, y está sufriendo una crisis externa, evidentemente. Entonces, eso está fortaleciendo el alma del venezolano, eso está fortaleciendo la base histórica del venezolano. ¿Por qué? Porque Venezuela en los próximos años está y va a convertirse en un pueblo muy fuerte. El pueblo venezolano se está fortaleciendo en medio de la crisis y por encima de la diatriba política, por encima de los intereses políticos y por encima de la intermitencia de lo que está pasando en Venezuela, está un pueblo que se está fortaleciendo y que está entendiendo que él no necesita que salgan unos políticos a resolverle el problema, que el pueblo de Venezuela tiene la responsabilidad de buscarse soluciones. Además también se está demostrando algo, la gran debilidad de los sistemas políticos, la gran debilidad de las ofertas ideológicas y la gran debilidad de la manera de los gobiernos, de la manera de gobernar, ¿entiende? Entonces Venezuela... ¿Y qué plazos usted vislumbra para que se produzca paulatinamente un cambio de esa naturaleza? Bueno, ya el cambio efectivamente ha comenzado en Venezuela cuando tú te consigues por hablarte, a la oposición, que en el 2015 estuvo un triunfo rotundo, y en este momento el pueblo venezolano dice, mire, ustedes no me representan, ¿por qué? Porque nosotros entendemos de que ustedes se pusieron fue a negociar con el gobierno. Hay un proceso, Venezuela fue en América Latina el paladín de la democracia. Cada vez que existen fórmulas, no solo de la democracia, el paladín de la libertad. En Venezuela se trabajó desde la época de Simón Bolívar en la libertad de América. De hecho, en la famosa reunión con con José de Martín, se da desde San Martín, José de San Martín, se da una reunión muy interesante donde Bolívar toma las banderas de la libertad en América Latina. Entonces, cuando se da ahora el tema de la democracia, Venezuela también fue pionero. Yo lo que veo en el tiempo es que Venezuela está siendo pionero en este momento en América Latina en construirse soluciones y en construirse nuevas maneras de gobernar. Y ese repudio y ese sentido libertario que tiene el pueblo de Venezuela en querer darse un gobierno, en querer darse una mejor oportunidad, eso pasa realmente por la resistencia que existe en este momento. Entonces, en esa lógica, ¿Maduro no es un obstáculo para eso? Mira, estamos ante la presencia de cambios inevitables en Venezuela. Maduro es el presidente constitucional de la República de Venezuela
y evidentemente en el proceso de cambio Maduro no será eterno en la presidencia de la República. No existe presidentes eternos. Lo que no puede haber es la desesperación de un pueblo movido por intereses de sectores de oposición que no representan los verdaderos intereses del pueblo. ¿Quién puede negar que Venezuela quiere un cambio? El gobierno lo puede negar. El presidente Maduro puede negar que los venezolanos aspiran a un cambio. No lo va a negar jamás, porque es evidente. La oposición puede negar que en Venezuela es necesario un cambio. Claro que es necesario un cambio. Ahora, los verdaderos obstáculos para el cambio en Venezuela somos todos los venezolanos, que tenemos que entender que el compromiso que tenemos con la patria de forjarle un camino mejor a nuestros hijos y nosotros, los que tenemos ya una edad todavía productiva, entender que tenemos que poner al servicio de la nación los más sagrados intereses, que no son otros que el bienestar de la patria. Ahora, los obstáculos que está teniendo Venezuela parten precisamente de la clase política que hoy tiene en sus manos decisiones importantes. ¿Deben ellos ponerse de acuerdo? Yo creo que el diálogo está ayudando a desenmascarar realmente qué es lo que está pasando en Venezuela. La fuerza del chavismo en Venezuela, ¿cree que tiene posibilidad de presentar otro candidato? Mira, las fuerzas del chavismo en Venezuela presentaron su candidato, que es Nicolás Maduro. No, si tiene posibilidad. Ese es su candidato. Ellos no tienen posibilidad de presentar otro candidato porque las fuerzas del chavismo tienen una gran ventaja, que están cohesionadas y que por supuesto hay disidencia, pero no unas disidencias importantes que permitan incluso presentar otro candidato. Son realmente igual que la oposición. El problema de la oposición no tiene posibilidad de estar presentando varios candidatos si desean realmente tener una lucha digna por el poder. Ahora, los procesos de cambio en Venezuela indican que es necesario y se hace necesario que quienes pretendan continuar en el poder, en el caso del presidente Nicolás Maduro, y quienes pretendan optar por el poder, tienen que ponerse en sintonía con las verdaderas aspiraciones populares, con las verdaderas aspiraciones del pueblo. El pueblo quiere ir más allá del problema entre los políticos. El pueblo venezolano siente que tiene capacidad de ir más allá, y por eso es muy difícil en este momento gobernar Venezuela. Muy difícil. Ni siquiera, miren, mañana hay unas elecciones y gana otro presidente, no quiere decir que cambió el problema. El problema está intacto. Me parece que el problema de Venezuela va a durar mucho tiempo entonces para resolverse, porque lo que uno puede observar desde fuera es que tanto las fuerzas que siguen a Maduro como la oposición quieren estar en el poder por estar en el poder. ¿Cuál es el programa, el proyecto de nación que tienen para Venezuela? El presidente es el de la oposición. Dime cuál es el de Maduro. Entonces está complicada la cosa en Venezuela. Evidentemente el tema de Venezuela, los que hacemos análisis y revisamos lo que es la agenda de Venezuela, evidentemente las proyecciones desde el punto de vista político de la permanencia en el poder de esta situación, porque cuando yo te digo, mira, mañana hay elecciones y gana otro presidente, bueno, está ante la presencia del mismo problema, porque lo acaba de denunciar unos diputados de la oposición. Dice, mira, yo no me quiero ver gobernando por ustedes, porque yo no estoy cambiando de gobierno, lo que estoy cambiando es de verdugo. Eso lo está anunciando una fracción parlamentaria de la oposición. Entonces imagínate tú que ellos mismos están diciendo, mira, yo no quiero llegar al gobierno con ustedes. Entonces, evidentemente, ya comienza todo este proceso a decir que está pasando algo más allá de lo que están viendo los actores internacionales y de lo que están viendo los actores locales de la oposición. Evidentemente, tiene que venir un cambio más profundo que puede durar un año, puede durar 10 años, puede durar 15 años. No sabemos cuánto puede durar. ¿No hay ninguna fuerza emergente intermedia en el panorama político venezolano? No hay una organización ni fuerza emergente en este momento desde el punto de vista organizativo. Lo que hay es un gran clamor popular de cambio que no se siente representada en la oposición y que tiene muchísimo rechazo a lo que está pasando en Venezuela, incluso desde el punto de vista gubernamental. El presidente Nicolás Maduro está tratando, y su equipo, de hacer un gran esfuerzo, porque está pasando algo mientras no exista trabajo social. Cuando tú revisas la historia política de la oposición en Venezuela, te das cuenta que abandonaron el trabajo social. No existe reunión social, existe política de micrófono, política de cafetín,
política de reuniones en 3, 4 políticos. Ese es el trabajo social de la oposición. Sí, y te das cuenta que el gobierno en eso no pierde tiempo. El gobierno, con todo el rechazo que puede tener, con todos los problemas que tiene, evidentemente tiene un trabajo político. Cuando el gobierno ofrece, por decirte, en el tema alimentario, hacer llegar comida a la gente a través de los CLAC, la gente dice, eso es populismo. Sí, claro que es populismo. Eso es tratar de comprar la conciencia al pueblo. Sí, ponlo como tú quieras. Pero el gobierno está haciendo un trabajo social, está llegando abajo desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista social. Ahora la oposición, tú no consigues en una barriada de Venezuela a ningún líder de la oposición. Y si te das cuenta, los eventos más importantes y contundentes de protesta en contra del presidente Maduro no lo liderizó ninguna persona de la oposición. Lo que conseguiste fue jóvenes estudiantes adversando al gobierno de Maduro de manera violenta, como quieran decir, pero eran jóvenes que no pertenecían a organizaciones ni movimientos políticos. Y el último evento que se acaba de dar en contra del presidente Maduro, el señor Óscar Pérez, no pertenece a ningún movimiento político tradicional, personas que se levantó en armas contra un gobierno y definitivamente pasó lo que pasó. Pero la adversión hacia el gobierno no vienen desde la oposición como organización de lucha contra un gobierno, simplemente lo que hay es una oposición de micrófono que ha venido de manera que logró en el 2015 capitalizar un rechazo, porque yo te voy a hacer una pregunta, ¿quién es el gran elector en Venezuela? Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro convoca a su gente que vote por él y también es quien convoca a que voten en contra de él. ¿Por qué? Porque la gran convocatoria en contra de Maduro es el rechazo hacia el gobierno, no una propuesta de la oposición. No es un plan que la gente le vende y dice, sí, nosotros queremos votar por la oposición porque hay un plan. No, nosotros no queremos votar por la oposición, nosotros queremos votar contra Maduro. Nosotros queremos sacar a Maduro. Entonces de eso se trata. El gran elector en Venezuela lo fue Hugo Chávez en tiempos de Chávez, era el gran elector y de alguna manera hay que reconocer que el gran elector en Venezuela es Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque es quien convoca a favor y en contra a los electores al acto de votación. Y más que un elector, ¿no se puede ver como un obstáculo en el proceso? Más que un elector, ¿no se puede ver como un obstáculo en la posible solución a los problemas venezolanos? Bueno, yo creo que la palabra obstáculo no la digiero de la manera correcta, porque estamos hablando de otro tema. Desde el punto de vista político, yo digo que es un gran desafío sacar al presidente Maduro, más que un obstáculo. O sea, es un desafío para la oposición presentarse, ganarle en el terreno político a Nicolás Maduro, porque hay otro grave problema. Tú no puedes subestimar al contrario. Desde que el presidente Maduro quedó electo, le dijeron, el presidente es bruto. El presidente no sabe de política, el presidente Maduro no completa su mandato, el presidente Maduro va a ser revocado. Entonces hay una gran cantidad de fantasías políticas que tú le vienes vendiendo a la opinión pública internacional y que le vienes vendiendo al pueblo de Venezuela diciéndole de que Nicolás Maduro no tiene capacidad de gobernar y que Nicolás Maduro no va a durar en el periodo, que él mismo se va a caer y que su misma gente lo va a sacar. Bueno, Nicolás Maduro entró ya el 5º año de mandato, está entrando a su 6º año de mandato, va para una reelección y de manera inesperada, con un panorama político adverso y en contra, resulta que Nicolás Maduro tiene altísimas probabilidades de ganarle las elecciones y ser constitucionalmente 6 años más presidente. Señor Romero, hay algo que quisiera que nos aclarara desde su punto de vista. Cuando se habla de guerra económica, cuando se habla de que Estados Unidos está detrás de todo, ¿es una exageración o es mayoritariamente verdad este argumento que utiliza el gobierno de Nicolás Maduro para justificar o para exponer las razones por las cuales se están pasando por ciertas cosas? Bueno, evidentemente en política, en geopolítica, los países dependen de la interacción mundial. Nosotros no vivimos en un planeta aislado, nosotros vivimos en una política internacional. Si nosotros revisamos la historia, estamos hablando de la historia más reciente, la Guerra Fría, donde estamos
estamos regresando nuevamente a otra versión de Guerra Fría. Entonces, cuando te consigues a Estados Unidos y cuando te consigues a Rusia ya en otro papel y con una Guerra Fría mucho más moderna, definitivamente nosotros tenemos que decir de que el mundo en este momento está dividido en bloques. Entonces no era igual hace muchos años, porque ahora te consigues a China trabajando en bloque con Rusia, con Irán, te consigues en Latinoamérica. La gente dice que en Latinoamérica, ¿qué está pasando? Bueno, te consigues también en la misma línea Cuba, Venezuela, en Honduras muchísima fuerza de la izquierda, te consigues en Bolivia, te consigues en Argentina todavía resistiendo, y te consigues que si ponen a Lula de candidato en Brasil les gana, claro, y que tienen que vetarlo. Entonces, el discurso de la influencia internacional en la geopolítica local es válido para cualquier presidente y en cualquier parte del planeta, es un discurso válido. Ahora, ¿cómo yo desde la oposición desmonto ese discurso? Es allí donde lo que ha faltado es capacidad de desmontar el discurso, porque evidentemente nadie puede decir que no hay una guerra económica en Venezuela. Hay una guerra económica en Venezuela, pero ¿quién la propicia? O sea, queremos saber quién la propicia, desde dónde. Entonces, yo creo que le ha faltado a la oposición, y por eso entiendo que la oposición se ha tercerizado, ha sido subcontratada, no está ejerciendo su labor desde el punto de vista legítimo. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano, y estoy seguro que gran parte de la comunidad internacional siente que la oposición no tiene la jerarquía moral, no tiene la jerarquía ética, y no tiene la jerarquía política para estar a la altura de los cambios que reclama el pueblo venezolano. Jesús, a veces en la conversación y los análisis sobre Venezuela, parecería ser que la visión del gobierno es que todos los problemas que ocurren en Venezuela tienen su origen en causa exógena, externa. ¿Cuáles problemas de lo que hay en Venezuela tú crees que son responsabilidad de la administración de Maduro, del Partido Socialista Unificado de Venezuela y de los propios venezolanos? Porque no todo lo que ocurre es culpable de un tercero. Bueno, evidentemente estamos hablando del discurso geopolítico mundial, que cada quien logra potenciarlo en la medida que quiera. Evidentemente los problemas de Venezuela no son del todo de producto de la geopolítica mundial. Hay problemas que se producen desde la impericia, desde la incapacidad de gobernar, que evidentemente no podemos echarle la culpa a nivel internacional, y que, por ejemplo, lo que es el tema agroalimentario, es inaudito de que un país como Venezuela, con una producción petrolera gigante y una cuenta corriente que entra a Venezuela demasiado dinero, no esté desarrollándose el problema alimentario, que es el problema básico. Ahora te consigues algo que está pasando en Venezuela. Antes los pobres estaban en el campo y los ricos estaban en la ciudad y la clase media. Ahora te consigues en Venezuela que la pobreza está en la ciudad y los ricos están en el campo. Cuando tú revisas ahora poco, eso mismo está pasando en Latinoamérica. ¿Dónde está la riqueza? En el campo. Los grandes ricos de esta nación, los grandes productores de comida, de alimentos, están en el campo en Venezuela, porque ahora el campo es rentable. ¿Por qué? Porque ahora tienes mercado y tienes buenos precios. Lo que pasa es que el proceso petrolero y el proceso industrial sustituyó al campo con importaciones blandas y fáciles, que permitió desactivar lo más importante de una nación, que es su agroalimentación. Entonces, por esto que está pasando Venezuela, esta gran lección que está pasando Venezuela, va a permitir de que Venezuela se convierta en los próximos años, pasada esta horrible etapa y pasada esta crisis, en una nación muy potente y muy fuerte desde el punto de vista de pueblo. Por eso yo le hago un llamado a todos los venezolanos, que no podemos rendirnos ante la adversidad, no podemos rendirnos ante la agenda de los políticos. Tenemos que suscribir la agenda libertaria de Simón Bolívar,
la agenda libertaria que nosotros conocemos como venezolanos e ir más allá de este problema político y este nubarrón histórico que estamos viviendo, cambiarlo por esperanza, cambiarlo por trabajo, cambiarlo por fe, cambiarlo por sacrificio, que es lo que está haciendo el pueblo venezolano en este momento. Entonces yo le digo también a los pueblos de América, no sintamos lástima por Venezuela, acompañemos a Venezuela en este proceso histórico, porque Venezuela de alguna manera se va a convertir en América Latina en una gran potencia desde el punto de vista del pueblo, de la consolidación y la fuerza moral, la fuerza ética, la fuerza productiva y la fuerza intelectual y política, porque ahorita los venezolanos estamos pasando a otro nivel desde el punto de vista de la generación y el pensamiento político. Yo felicito a todo el pueblo venezolano que está resistiendo los grandes embates de lo que está pasando en Venezuela, de los grandes embates de la geopolítica internacional y de los grandes, y que estamos pagando en nuestra propia carne los errores cometidos. ¿Por qué? Porque los venezolanos debimos ahorrar, debimos trabajar, debimos organizarnos productivamente, y que en este momento estemos en el mundo pasando las vicisitudes, yo lo he decidido pasar y yo lo veo desde el punto de vista del que el venezolano debe verlo desde el punto de vista histórico, con hidalguía, debe brillar con honor, y en eso yo veo mucho futuro desde Venezuela, desde el pueblo venezolano, desde los cambios que vienen desde Venezuela y de alguna manera desde el liderazgo que Venezuela de alguna manera va a imprimirle a América Latina en los próximos años. Gracias a Alexis Romero, exdiputado venezolano, por exponernos todo este panorama y sus expectativas en cuanto a lo que ha sido el diálogo aquí en República Dominicana. Gracias, el programa le deja las puertas abiertas para futuras ocasiones. A ustedes una pausa y volvemos en instantes con nuestros próximos invitados.